Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. San Pablo, el enemigo del cristianismo. Había una vez un hombre cuyo nombre causaba miedo entre los primeros seguidores de Jesús. No era un emperador, ni un general, ni siquiera un soldado, pero su presencia infundía terror. Su nombre era Saulo de Tarso. Nacido en una familia judía devota, en una ciudad importante del mundo helenístico, fue criado bajo la más estricta observancia de la ley de Moisés. Educado en Jerusalén a los pies de Gamaliel, uno de los rabinos más respetados de su tiempo, Saulo no solo conocía la Torá, la respiraba. Su identidad, su orgullo, su misión, todo estaba entrelazado con su fervor religioso. Era un fariseo, de fariseos como él mismo escribiría años más tarde, celoso, ferviente, apasionado, pero esa pasión pronto se transformaría en violencia. Antes de comenzarmos esta jornada sobre la vida y el martirio de San Pablo, quiero saber tu opinión. ¿Ya conocías la hermosa historia de San Pablo? ¿Sabías que él es conocido por sus milagros de sanación? ¿Has recibido alguna bendición de San Pablo? Escribe en los comentarios. Leeré todos y dejaré un corazoncito en tu comentario. Aprovecha para suscribirte al canal, dejar tu like y compartir con tus amigos para no perderte ningún video. Cuando surgió el movimiento cristiano, muchos dentro del judaísmo lo vieron como una amenaza. Pero para Saulo, no era solo una amenaza, era una blasfemia intolerable. La idea de que ese carpintero crucificado pudiera ser el Mesías era, para él, un insulto al Dios de Israel. ¿Cómo podía un hombre muerto colgado en una cruz, maldito según la ley, ser el Salvador? ¿Cómo podían sus seguidores atreverse a predicar en nombre de ese tal Jesús, afirmando que había resucitado y que era el Hijo de Dios? Para Saulo, esto era herejía pura y debía ser erradicada de raíz. Fue así como comenzó su cruzada personal contra los cristianos. No se limitó a discutir ni a refutar doctrinas. Saulo fue directo a Asón. Entraba en las casas, arrancaba a los hombres y mujeres de sus hogares y los lanzaba a la cárcel. Con autoridad de los sumos sacerdotes, lideraba batidas, interrogaba, perseguía. Su nombre se convirtió en sinónimo de miedo entre los creyentes de El Camino, como se llamaba al cristianismo primitivo. Y no actuaba por interés personal. Lo hacía con la convicción de estar sirviendo a Dios. Su celo religioso era tan intenso que estaba dispuesto a destruir vidas humanas en nombre de su fe. Fue en ese contexto que ocurrió un evento que lo marcaría para siempre. Un joven cristiano, llamado Esteban, lleno del Espíritu Santo, hablaba con sabiduría y poder. Fue arrestado y llevado ante el Sanedrín. Acusado de blasfemia, Esteban no se defendió con temor. En su lugar, hizo un discurso encendido que acusaba a las autoridades religiosas de resistirse al Espíritu de Dios. Fue demasiado. Lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Saulo estaba allí. No tiró una piedra, pero custodió los mantos de los asesinos y aprobó su muerte. Y aunque su corazón aún no se quebraba, en su memoria quedó grabada aquella escena. Esteban moribundo clamando: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Palabras de perdón en medio del odio. ¿Quién podría olvidarlas? Pero Saulo no se detuvo. Al contrario, su furia aumentó. Solicitó cartas de autorización para extender su persecución más allá de Jerusalén, su próximo destino, Damasco. Allí había una comunidad cristiana creciente. Saulo no permitiría que ese fuego se propagara. Preparó su viaje con determinación. Acompañado por algunos hombres, se dirigió hacia el norte, atravesando el desierto ardiente, con el corazón lleno de furia y la mente enfocada en su misión divina. El camino a Damasco es largo y polvoriento. Bajo el sol implacable, mientras el grupo avanzaba, algo inesperado y sobrenatural sucedió. De repente, una luz resplandeciente, más intensa que el mismo sol del mediodía, lo envolvió.
Saulo cayó al suelo, cegado, desorientado, vulnerable por primera vez. Y entonces, en medio del silencio atónito de los que lo acompañaban, una voz poderosa resonó desde lo alto. No era un trueno, no era una ilusión, era una voz real, personal, directa. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La voz no era de enojo, sino de dolor, no de condena, sino de confrontación amorosa. Saulo tembló, su mente giraba, tratando de entender lo que ocurría. No sabía si estaba soñando, muriendo o siendo juzgado. Con voz temblorosa preguntó: ¿Quién eres, Señor? Y la respuesta lo atravesó como una espada ardiente. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que debes hacer. Silencio. Saulo no podía ver. Su mundo entero se había desmoronado en un instante. El Jesús al que perseguía estaba vivo, había resucitado y lo había confrontado personalmente. Todo lo que creía, todo lo que había hecho, todo lo que pensaba que era justo, se convirtió en ruinas en un segundo. Los hombres que lo acompañaban estaban atónitos. Oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Guiaron a Saulo de la mano hasta Damasco. Él, el gran perseguidor, el hombre que caminaba con autoridad y violencia, ahora era llevado como un niño ciego, incapaz de ver, de hablar, de pensar con claridad. Durante 3 días, no comió ni bebió. Se encerró en silencio. En su interior, una guerra se desataba. El fariseo se enfrentaba al pecador. El perseguidor se ahogaba bajo el peso de la culpa. Pero también, en lo más profundo de su alma, comenzaba a brotar algo nuevo. Una sed de verdad, de redención, de perdón. El hombre que partió hacia Damasco con el fuego del odio en el corazón, ahora se encontraba ciego. Pero por primera vez en su vida, empezaba a ver, ciego pero despierto. La ciudad de Damasco se extendía ante él, pero Saulo no podía verla. Por 3 días, sus ojos se mantuvieron cerrados a la luz del mundo, pero su alma comenzaba a abrirse a la luz de Dios. Lo que parecía una maldición, la ceguera repentina, la oscuridad total, era en realidad una preparación divina. Saulo había sido derribado del caballo de su orgullo, despojado de su arrogancia, y ahora caminaba guiado por la mano de otros, dependiente, frágil, enfrentando por primera vez en su vida un silencio interior que lo obligaba a escuchar a Dios, a escucharse a sí mismo. Aquel hombre, fariseo orgulloso, doctor de la ley, violento perseguidor, se encontraba ahora en la habitación de una casa en Damasco. No hablaba, no comía, no bebía. Su cuerpo se debilitaba, pero su espíritu se fortalecía. Cada minuto de esos 3 días fue una eternidad. Todo lo que había sido, todo lo que había defendido con pasión, ahora se le presentaba como un edificio construido sobre arena. ¿Cómo había sido tan ciego durante tanto tiempo? ¿Cómo pudo pensar que estaba sirviendo a Dios mientras mataba a los hijos de Dios? En la oscuridad comenzaron a aparecer rostros de aquellos que arrestó, gritos de mujeres suplicando por sus esposos, lamentos de niños arrancados de los brazos de sus padres, miradas de odio, de dolor, de incomprensión. Pero entre todos esos recuerdos, había uno que no lo dejaba en paz: el rostro de Esteban, aquel joven predicador que al morir no maldijo, que en lugar de clamar justicia, pidió misericordia para sus verdugos. Saulo no había lanzado piedras, pero sus manos estaban manchadas de sangre. Esa sangre, ahora, clamaba desde lo más profundo de su conciencia. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, un hombre llamado Ananías, discípulo fiel de Jesús, oraba en silencio. Había escuchado los rumores. Saulo de Tarso estaba en Damasco, el mismo que había sembrado el terror en Jerusalén, el que venía con cartas de autorización para arrestar a los creyentes. Ananías tenía miedo. No sabía cuándo vendrían a buscarlo, pero fue entonces cuando, en medio de su oración,
Dios le habló. En una visión clara, inconfundible, el Señor le dijo: «Levántate y ve a la calle llamada Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él ora». Ananías quedó en shock. ¿Saulo? ¿El perseguidor? ¿El asesino? ¿Orando? «Señor», respondió con temor, «he oído a muchos hablar de este hombre, todo el mal que ha hecho a tus santos en Jerusalén, y ahora está aquí con poder para arrestarnos». Pero la voz de Dios fue firme: «Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre». Obedecer a Dios a veces significa enfrentar nuestros miedos más profundos. Ananías sabía que podía estar caminando hacia su propia trampa, pero también sabía que la voz de su maestro no se equivoca. Así que fue, sin seguridad, sin certezas, solo con fe. Llegó a la casa indicada, respiró hondo, llamó a la puerta, lo hicieron pasar, y allí, en una habitación en penumbra, vio a Saulo, sentado, derrotado, con los ojos apagados, la barba desordenada, el rostro demacrado por el ayuno. No era un monstruo, no era una bestia, era un hombre quebrado. Ananías se acercó. En lugar de reproches, en lugar de venganza, hizo lo impensable, lo llamó hermano. «Hermano Saulo», dijo, y esas dos palabras fueron como bálsamo sobre una herida abierta. «El Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Luego, con suavidad, puso sus manos sobre él. No había magia, no había espectáculo, solo fe. Y fue entonces que ocurrió el milagro. Algo como escamas cayó de los ojos de Saulo. De pronto, la luz volvió. La habitación se llenó de formas, de colores, de claridad. Pero no era solo su visión física lo que regresaba. Era una visión nueva de la vida, una nueva comprensión del mundo. Saulo ya no era el mismo. Ya no miraba con odio, con juicio, con arrogancia. Miraba con asombro, con humildad, con sed de verdad. Sin perder tiempo, Saulo pidió ser bautizado. Aún con el cuerpo débil, se sumergió en las aguas, símbolo de su muerte al pasado, de su nacimiento a una nueva vida. El perseguidor moría en esas aguas, y emergía Pablo, el apóstol, aquel que llevaría el evangelio a los confines del mundo, aquel que escribiría cartas que cambiarían la historia, aquel que, por fin, entendía lo que significaba la gracia. Los días siguientes fueron intensos. Comió, recuperó fuerzas y comenzó a hablar. Sí, a hablar, pero no para acusar, sino para predicar. Entró en las sinagogas de Damasco y todos esperaban oír el discurso de siempre. Condena a los cristianos, fidelidad a la ley. Pero lo que escucharon fue algo radicalmente distinto. Pablo, con voz temblorosa pero decidida, proclamaba: «Jesús es el Hijo de Dios». El escándalo fue inmediato. ¿Cómo podía ser? ¿No era este el mismo que venía a arrestarlos? ¿No era este el enemigo declarado de los seguidores de Jesús? La sorpresa se convirtió en confusión. La confusión en ira. Los judíos que antes lo apoyaban, ahora lo veían como traidor. Y los cristianos, que aún temían que todo fuera una trampa, lo miraban con desconfianza. Pablo no era plenamente aceptado por ninguno de los dos mundos. Era un puente entre dos realidades que se rechazaban, pero él no buscaba aceptación. Buscaba obedecer, y sabía que el camino que había comenzado a recorrer sería uno de sacrificio. Pablo se retiró durante un tiempo al desierto de Arabia, lejos del ruido, para encontrarse a solas con Dios. Allí, en el silencio de la soledad, el Espíritu Santo comenzó a revelarle verdades profundas. No aprendió el evangelio de hombres, no fue instruido por los apóstoles, fue enseñado directamente por el Señor. Y cuando volvió, ya no era simplemente un converso,
Era un instrumento afilado en las manos de Dios, un hombre con una misión que cambiaría para siempre el curso del cristianismo. La historia de Pablo no es simplemente la de un hombre que cambió de opinión. Es la historia de un alma confrontada por la verdad, de un corazón endurecido que fue quebrado por el amor, de unos ojos ciegos que aprendieron a ver, porque a veces, para poder despertar, primero hay que quedar ciego. El apóstol de los gentiles. Pablo había sido transformado desde lo más profundo de su ser. El Saulo fanático, lleno de odio y legalismo, había quedado sepultado. En su lugar, se levantaba un hombre nuevo, quebrantado, humilde, apasionado, pero ahora por una causa mucho más grande que la religión que antes defendía. Ya no vivía para perseguir, sino para anunciar. Ya no respiraba amenazas, sino palabras de vida. Sin embargo, su misión no sería fácil. No había sido llamado a una tarea cómoda. El mismo Jesús le advirtió que tendría que sufrir mucho por su nombre, pero ese sufrimiento, lejos de ser un obstáculo, sería parte del fuego que purificaría su vocación. Después de su bautismo y de sus primeros días predicando en Damasco, Pablo desapareció por un tiempo. La mayoría de los creyentes no sabían dónde estaba. Algunos pensaban que había huido, otros, que se había rendido. Pero la realidad era muy distinta. Pablo se retiró al desierto de Arabia. No se trató de un escape, sino de un retiro sagrado. Allí, en la soledad del desierto, como los profetas de antaño, se encontró cara a cara con la profundidad de su llamado. Fueron años de silencio, de contemplación, de revelación. Allí, lejos del bullicio del mundo, su espíritu fue entrenado por el Espíritu Santo. No aprendió el Evangelio de labios humanos, sino de una experiencia directa con el resucitado. Cuando regresó a Damasco, la pasión por predicar era como un fuego dentro de sus huesos. Comenzó nuevamente a enseñar que Jesús era el Mesías prometido, el Hijo de Dios, el Salvador no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Esta idea, revolucionaria, comenzó a resonar con poder pero también con resistencia. Las autoridades religiosas judías, incapaces de silenciarlo con argumentos, planearon matarlo. Trataron de tenderle una emboscada, vigilando las puertas de la ciudad día y noche. Pero los cristianos, aunque aún desconfiaban de él, decidieron protegerlo. Una noche, lo bajaron en secreto por el muro de la ciudad, dentro de una canasta. Así escapó con vida, sabiendo que ya no había vuelta atrás. Su nueva vida no le ofrecía seguridad, solo una certeza. Debía predicar a Cristo, costara lo que costara. Viajó entonces a Jerusalén. Allí esperaba encontrarse con los apóstoles, los hombres que caminaron con Jesús. Pero su llegada no fue bien recibida. Para ellos, Pablo era aún el mismo perseguidor. ¿Cómo confiar en él? ¿Y si todo era una trampa? El temor era palpable. Pero fue un hombre llamado Bernabé quien creyó en él. Bernabé, cuyo nombre significa hijo de consolación, lo tomó, lo presentó a los apóstoles y contó cómo Pablo había visto al Señor en el camino, cómo había predicado con valentía en Damasco. Gracias a su testimonio, Pablo fue finalmente aceptado, aunque aún bajo una atmósfera de cautela. Poco tiempo después, Pablo volvió a su ciudad natal, Tarso. Allí vivió en el anonimato por años. Aparentemente, estaba olvidado, pero Dios lo estaba preparando, porque cuando la iglesia en Antioquía, una ciudad cosmopolita llena de griegos, romanos y judíos, comenzó a crecer explosivamente, los apóstoles enviaron a Bernabé para supervisar la comunidad. Y Bernabé, al ver el tamaño de la tarea, fue a buscar a Pablo. Lo encontró en Tarso y lo llevó a Antioquía. Allí, durante un año entero enseñaron juntos. Fue en esa ciudad donde, por primera vez, los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos. El fuego misionero ardía con fuerza en Pablo. Sabía que su llamado era llevar el evangelio más allá de las fronteras de Israel, no a los religiosos, sino a los olvidados, a los pueblos paganos, los idólatras,
los ignorantes del Dios verdadero. Su corazón latía por las naciones, por las culturas extranjeras, por los hombres y mujeres que jamás habían oído el nombre de Jesús. Por eso, un día, mientras la comunidad de Antioquía oraba y ayunaba, el Espíritu Santo habló: «Apartadme a Bernabé y a Pablo para la obra a la que los he llamado». Así comenzó el primero de sus grandes viajes misioneros. Zarparon hacia Chipre, luego hacia Asia Menor. Pablo predicaba en sinagogas y plazas, ante ricos y pobres, filósofos y esclavos. Pero donde quiera que iba, enfrentaba oposición. En Listra, después de sanar a un hombre cojo de nacimiento, fue confundido con un dios. La gente quería ofrecerle sacrificios, pero cuando Pablo y Bernabé rechazaron esa idolatría, los mismos que los adoraban se volvieron contra ellos. Apedrearon a Pablo hasta dejarlo casi muerto. Lo arrastraron fuera de la ciudad como si fuera un cadáver. Pero Dios no había terminado con él. Se levantó, sacudió el polvo y volvió a entrar. Este era Pablo, imparable, incansable, radicalmente entregado. No predicaba para agradar a los hombres, sino para obedecer a Dios. Su mensaje era claro: Jesús es el camino, la verdad y la vida. No había otro nombre bajo el cielo por el cual los hombres pudieran ser salvos. Y ese mensaje, aunque escandaloso para los judíos y locura para los griegos, empezaba a transformar el mundo. En su segundo viaje misionero, llegó a Filipos, donde liberó a una joven esclava poseída por un espíritu de adivinación. Al perder su fuente de dinero, los amos de la muchacha lo acusaron. Pablo y su compañero Silas fueron azotados públicamente y encarcelados. Pero aquella noche, mientras estaban con los pies atados en el cepo, comenzaron a cantar himnos. La prisión entera resonó con alabanzas. Y entonces ocurrió un terremoto. Las puertas se abrieron, las cadenas cayeron. El carcelero, desesperado, pensó en quitarse la vida, pero Pablo le gritó: «No te hagas daño, estamos todos aquí». Aquel hombre, conmovido por el testimonio y la fe de los prisioneros, preguntó: «¿Qué debo hacer para ser salvo?». Pablo respondió: «Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa». Así comenzó la iglesia en Filipos. Así nacían las comunidades cristianas bajo su misión, entre persecuciones, milagros y vidas transformadas. Pablo no era un hombre que buscaba poder ni fama. Dormía en barcos, caminaba por kilómetros, soportaba hambre, azotes, naufragios, traiciones, todo por amor al Evangelio. En Corinto, en Tesalónica, en Éfeso, en Atenas. Su voz resonaba como un trueno, desafiando imperios, confrontando ídolos, despertando corazones dormidos. Una vez, en el Areópago de Atenas, centro del pensamiento filosófico, Pablo se dirigió a los sabios de su tiempo. No usó la ley judía ni citó las escrituras. En su lugar, observó una inscripción en un altar: «Al Dios no conocido», y desde allí construyó su mensaje. «Ese Dios que ustedes adoran sin conocer es el que yo les anuncio». Fue uno de los discursos más brillantes de su vida. No todos creyeron, pero algunos sí, porque Pablo sabía adaptar su lenguaje sin diluir su verdad. Fue así como Pablo se ganó el título que cambiaría su historia: el apóstol de los gentiles, no porque lo buscara, no porque fuera votado, sino porque Dios lo escogió, porque nadie como él entendía el poder del perdón, nadie como él había caído tan bajo, para luego ser levantado tan alto. Y mientras caminaba, predicaba y fundaba iglesias, escribía cartas que más tarde formarían el corazón del Nuevo Testamento. Cartas que enseñaban, corregían, animaban. Cartas que, aún hoy, siguen siendo faro para millones de creyentes en todo el mundo. Pablo era más que un misionero. Era un testigo viviente de que la gracia de Dios puede alcanzar al más perdido. Un hombre marcado por la gloria del resucitado. Un viajero incansable con los pies en la tierra y el alma en el cielo. Cartas desde el dolor.
Las cadenas en sus muñecas no eran solo de hierro, eran símbolo de todo lo que Pablo estaba dispuesto a entregar por el Evangelio. Aquel que había recorrido medio mundo antiguo a pie, cruzado mares en barcos desvencijados y enfrentado multitudes enfurecidas, ahora estaba encerrado entre 4 paredes frías, húmedas, con la oscuridad como única compañera constante. Roma no era solo una ciudad, para muchos era la cúspide de la civilización, pero para Pablo, ahora se había convertido en una cárcel. No podía ver multitudes, ni tocar a los enfermos, ni levantar nuevas iglesias. Pero aunque sus manos estuvieran atadas, su espíritu era libre, y su voz, en forma de palabras escritas, se transformaría en un eco eterno que cruzaría los siglos. En esa prisión, lejos del bullicio de los templos y de las voces de los creyentes, Pablo escribió. Y lo que escribió no fueron lamentos, no fueron quejas, no fue una lista de injusticias. Lo que emergió de su pluma fue fuego, fe, esperanza. Su cuerpo estaba golpeado, su carne herida, pero su alma rebosaba luz. Las cartas que envió desde la prisión no fueron simples mensajes pastorales. Fueron gritos del alma, himnos en medio del sufrimiento, semillas sembradas en el suelo más árido, el dolor. Desde Roma, escribió a los filipenses, y en esa carta, sorprendentemente, no hay amargura, sino gozo. Es, de hecho, su carta más alegre. En medio de su encierro, escribe: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Cómo podía un hombre encadenado invitar a otros a alegrarse? Porque Pablo había encontrado un gozo que el mundo no podía quitarle. No era un gozo basado en circunstancias, sino en una persona. Cristo se había convertido en su razón de vivir, y también en su razón de sufrir. Para mí, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia, declaró sin titubear. ¿Quién habla así sino alguien que ha trascendido el miedo, que ha vencido el ego, que ha comprendido que la vida no se trata de posesiones ni posición, sino de propósito? También desde la prisión escribió a los efesios. En esa carta, les reveló los misterios del reino, la unidad del cuerpo de Cristo, la reconciliación entre judíos y gentiles, la identidad del creyente como hijo adoptivo de Dios. Les habló de una armadura espiritual, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, como si, entre rejas, viera más allá del mundo físico. Mientras los soldados romanos pasaban frente a su celda, Pablo los observaba, pero no con miedo, sino con inspiración. Cada pieza de su armadura metálica se convertía en una metáfora divina. Lo que para otros era opresión, para él era revelación. Y escribió a los colosenses. En esa carta, exaltó la supremacía de Cristo. Dijo que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, que él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En otras palabras, Pablo no estaba desesperado en su prisión, estaba adorando. Desde lo más profundo de su dolor, estaba construyendo altares con palabras. Su celda era su púlpito, su sufrimiento, su sacrificio, sus cartas, su legado eterno. No escribía con tinta cómoda ni en mesas de mármol. A menudo dictaba a algún colaborador, como Timoteo o Tíquico, mientras las cadenas tintineaban con cada movimiento. A veces escribía con su propia mano temblorosa, con los ojos posiblemente dañados, con la espalda aún marcada por los azotes. Pero cada palabra era guiada por el Espíritu, cada línea cargada de eternidad. En una de sus cartas más personales, la Epístola a Filemón, Pablo intercede por un esclavo fugitivo llamado Onésimo. Le pide a Filemón, su amo, que lo reciba no como esclavo, sino como hermano. Es una carta breve, pero profundamente humana. En ella vemos al Pablo más tierno, más pastoral, más parecido a Cristo. Desde la prisión, está cambiando destinos, restaurando relaciones, rompiendo cadenas invisibles que eran aún más crueles que las que él mismo llevaba en sus muñecas. Pero no todo era aceptación.
A veces el abandono dolía más que los golpes. En su segunda carta a Timoteo, escrita desde una celda aún más oscura, Pablo confiesa: «Todos me han abandonado». Habla de amigos que se alejaron, de traiciones, de soledad. Su voz suena envejecida, cansada, pero nunca derrotada. «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». Esa fue su declaración final. No se queja de lo que perdió, sino que celebra lo que entregó. No mide su vida por los éxitos visibles, sino por la fidelidad invisible. Esas cartas, nacidas desde el dolor, cruzaron mares, montañas, generaciones. Fueron copiadas a mano, leídas en voz alta en comunidades escondidas, guardadas como tesoros. Mientras los emperadores romanos se creían eternos y construían estatuas de sí mismos, las palabras de un preso judío recorrían el mundo y sembraban vida. Hoy, esas mismas palabras siguen transformando corazones, consagrando vidas, encendiendo fuegos en almas sedientas. Pablo nunca buscó fama, nunca buscó riquezas, nunca prometió una vida fácil. Lo que ofrecía era verdad. Lo que transmitía era amor. Y desde lo más profundo de sus prisiones, Dios usó sus manos encadenadas para liberar a millones. Cada carta fue una antorcha encendida en la noche del mundo. Y cada palabra, escrita con lágrimas, fue bañada por la gloria del cielo. A través del dolor, Pablo enseñó que no hay prisión que encierre el llamado de Dios, que los barrotes no detienen el mensaje, que el sufrimiento, lejos de ser una maldición, puede ser un canal de revelación, y que cuando todo parece perdido, la gracia aún escribe. A veces, las cartas más poderosas nacen desde las celdas más oscuras. Y en Pablo, eso fue más que verdad, fue eternidad. Juicio, cadena y corona. Roma, la majestuosa capital del imperio, con sus columnas de mármol y calles empedradas, no se detenía por nadie. Las multitudes caminaban ajenas al destino de un hombre invisible para el poder, pero imprescindible para el cielo. Pablo de Tarso, el prisionero envejecido, esperaba en silencio el desenlace de su vida. Su juicio final no era solo un trámite legal ante el César, sino un enfrentamiento entre la justicia de los hombres y la justicia de Dios. Y mientras los gritos del Coliseo celebraban el dolor ajeno, en las sombras de una mazmorra húmeda, un guerrero de la fe se preparaba para su último combate. No era la primera vez que Pablo enfrentaba tribunales. Ya había sido azotado, apedreado, acusado falsamente, incluso dejado por muerto. Pero ahora todo era distinto. Esta vez, no se vislumbraba liberación. Esta vez, el espíritu le susurraba que el fin estaba cerca. Y sin embargo, no temía. Su alma estaba serena. No por resignación, sino por certeza. Pablo no caminaba hacia la muerte, caminaba hacia la corona. Ante el tribunal romano, Pablo no se defendió como un reo, sino que testificó como un enviado. No suplicó misericordia, no ofreció retractaciones. Su voz, aunque quizá quebrada por los años y el encierro, se elevó con fuerza. He vivido con buena conciencia delante de Dios hasta este día. Era su verdad. Una vida entregada, sin reservas, sin dobleces. Cada palabra suya era fuego, dirigida no solo a los jueces terrenos, sino a generaciones futuras. Su crimen, a ojos de Roma, era predicar a un Cristo resucitado. No era un delito común. Era una amenaza al orden. Declarar a Jesús como Señor era un desafío directo al emperador, quien se hacía llamar divino. Y Pablo, con su predicación incansable, había encendido una chispa que ni las legiones podían apagar. Para muchos en el poder, eliminarlo era cuestión de urgencia. Pero para el cielo, era el cumplimiento de un propósito. En su última carta conocida, dirigida a su amado discípulo Timoteo, Pablo deja entrever su estado interior. No escribe con desesperación, sino con la paz de quien ha cumplido su carrera. Le dice: el tiempo de mi partida está cercano.
No usa la palabra muerte, sino partida, como un marinero que sabe que ha llegado el momento de zarpar hacia el verdadero hogar, como un soldado que entrega su espada tras la batalla, como un corredor que cruza la meta con el corazón pleno y declara, con una fuerza que traspasa el tiempo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. No habla de victorias visibles, ni de iglesias repletas, ni de riquezas acumuladas. Su tesoro era la fidelidad. Había peleado, no por odio, sino por amor. Había corrido, no por ambición, sino por misión. Había guardado, no dogmas, sino la fe viva que transforma. Y entonces pronuncia una promesa que aún arde en el alma de todo creyente. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esas palabras no eran un epitafio, eran una proclamación. Pablo veía más allá del verdugo, más allá de la espada, más allá de la celda. Veía una corona, no hecha de oro terrenal, sino tejida por las manos de Cristo. Los días se hacían más cortos. El frío se filtraba por las piedras. Su cuerpo, marcado por años de servicio y sufrimiento, se debilitaba, pero su espíritu se encendía más. Algunos amigos lo habían abandonado, otros, como Lucas, permanecían fieles. Pablo, sin queja, pedía solo una capa, unos libros y pergaminos. Incluso al borde de la muerte, quería seguir aprendiendo, seguir escribiendo, seguir sembrando, porque para él cada instante contaba. Cada palabra podía ser semilla de eternidad. No sabemos los detalles del día de su ejecución. Las crónicas romanas no lo registraron con gloria. Para el imperio, fue solo otro prisionero sentenciado, pero para el reino de los cielos, fue el ascenso de un príncipe espiritual. Se cree que fue decapitado fuera de los muros de Roma, cerca de la vía Ostiense. Allí, su sangre regó el suelo como una ofrenda viva. No murió con miedo, sino con fe. No cayó derrotado, sino coronado. Aquel que había sido enemigo de Cristo, terminó entregando su vida por él. Aquel que persiguió a los creyentes, murió siendo uno de los más grandes. El perseguidor se convirtió en mártir. El orgulloso fariseo, en siervo humilde. El hombre, de cadenas, en hombre de gloria. Y así, Pablo cerró sus ojos a este mundo y los abrió en la eternidad. No con dolor, sino con júbilo. Porque lo esperaba aquel a quien había amado con todo su ser. Lo esperaba el maestro que lo derribó en Damasco y lo levantó para siempre. Lo esperaba su corona, una que ni el tiempo, ni los imperios, ni el olvido podrán quitarle jamás. Su historia no terminó con su muerte. Comenzó a multiplicarse. Sus cartas siguieron viajando, más allá de las fronteras que él mismo cruzó. Sus palabras siguen resonando, no en pasillos de mármol, sino en corazones humildes que aún hoy escuchan su voz. Pablo no solo fue apóstol, fue legado, y su juicio, sus cadenas y su corona son testimonio de que el dolor, cuando se ofrece en amor, se convierte en gloria, la voz que nunca se apagó. La espada cayó, y el cuerpo de Pablo se desplomó al polvo de Roma. Pero lo que muchos no comprendieron ese día fue que su voz no murió con él. La muerte solo selló el inicio de una eternidad de resonancia, porque hay hombres que mueren y son olvidados, y hay otros cuya memoria arde como un fuego inextinguible. Pablo fue de estos últimos. El perseguidor que se convirtió en mártir, el enemigo que terminó siendo la roca sobre la cual se edificaron iglesias, doctrinas y destinos. Su sangre no fue un final, fue una siembra, y de esa siembra brotaron frutos que aún hoy, 2000 años después, seguimos recogiendo. Sus cartas, escritas entre lágrimas y cadenas, llegaron a manos de generaciones que jamás conocieron su rostro. Desde las catacumbas de Roma hasta las catedrales de Europa, desde los valles de Asia hasta los montes de América, la voz de Pablo siguió predicando, no en carne y hueso,
sino en tinta y espíritu. Cada palabra suya aún palpita, aún guía, aún confronta y consuela. Su mensaje no pertenece al pasado, atraviesa el tiempo como una espada que corta la indiferencia y revela la verdad de Cristo. Después de su muerte, comenzaron a surgir testimonios asombrosos. Muchos afirmaban haber recibido visiones del apóstol, en sueños o apariciones, en momentos de angustia o enfermedad. Se le atribuyeron milagros de sanación, protección en batallas y conversiones prodigiosas. No eran simples leyendas populares, eran ecos de una fe tan intensa que ni la tumba pudo silenciar. En la Edad Media, por ejemplo, soldados cristianos decían haber visto a San Pablo junto a San Pedro, luchando espiritualmente por la victoria de los pueblos oprimidos. Otros narraban cómo enfermos que se encomendaban a él recuperaban la salud, sin explicación médica. Las reliquias atribuidas a San Pablo comenzaron a venerarse. Sus restos, según la tradición, fueron enterrados en el lugar donde hoy se alza la majestuosa Basílica de San Pablo Extramuros en Roma, uno de los templos más impresionantes de la cristiandad. Allí, miles de peregrinos aún se postran ante su tumba, no como quien visita a un muerto, sino como quien honra a un maestro eterno. Y su influencia fue tal que no solo conquistó corazones, sino también territorios. San Pablo es considerado patrono de muchas ciudades y países en todo el mundo. En Malta, donde naufragó y predicó tras ser salvado de la tempestad, es venerado como padroeiro nacional, y cada 10 de febrero, miles celebran su figura con desfiles, misas y actos cívicos. En Grecia, especialmente en Corinto y Tesalónica, es recordado como el padre espiritual que llevó la luz del Evangelio a las tierras helénicas. En Turquía, su ciudad natal, Tarso, lo honra como uno de sus más ilustres hijos. Incluso en lugares lejanos como Australia, la ciudad de Melbourne lo tiene como uno de sus patronos espirituales. Pero su voz no solo inspiró templos o nombres de ciudades, cambió vidas, cambió la historia. Fue él quien, más que nadie, rompió las barreras entre judíos y gentiles, quien abrió las puertas del Evangelio al mundo entero, quien escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Fue Pablo quien nos enseñó que nada puede separarnos del amor de Dios, quien explicó que la fe no es por obras, sino por gracia, y quien nos regaló las joyas espirituales que hoy repetimos sin saber muchas veces que salieron de su prisión. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y no solo se trata de lo que escribió, sino de cómo vivió. Pablo nos enseñó que se puede servir a Dios sin importar el precio, que se puede caminar entre peligros con los ojos fijos en el cielo, que se puede perder todo y aún así sentirse rico si se tiene a Cristo. Nos enseñó que las heridas pueden ser testimonios, que las prisiones pueden ser altares, que el dolor puede ser semilla, si se entrega a Dios. Por eso, hoy, su voz sigue viva. Cada vez que un misionero parte a tierras lejanas, Pablo camina con él. Cada vez que un creyente cae y se levanta, su testimonio resuena. Cada vez que alguien, entre lágrimas, abre una Biblia buscando esperanza, Pablo habla. Porque su vida fue una carta viva, una predicación con carne, una sinfonía de fe y entrega. Y tú que llegaste hasta aquí no lo hiciste por casualidad. Esta historia no es solo de Pablo, también puede ser la tuya. Quizás tú también fuiste perseguidor, incrédulo, indiferente. Quizás tú también estás en una cárcel emocional, espiritual, financiera o familiar. Pero escucha bien, si Dios pudo transformar a un enemigo en apóstol, ¿qué no podrá hacer contigo? Si Pablo, ciego y quebrado, fue capaz de ver con los ojos del alma, ¿no puede hoy tu vida comenzar de nuevo? La historia de San Pablo es, más que una narración del pasado, es un espejo en el que cada alma puede mirarse y encontrar esperanza, dirección y propósito. Su vida nos enseña que el pasado no determina el destino, que los errores más oscuros pueden ser redimidos por una luz mayor, y que la verdadera grandeza no se mide por reconocimiento humano, sino por la entrega silenciosa al llamado divino.
Pablo no fue perfecto, pero fue profundamente transformado. No fue intocable, pero fue profundamente tocado por la gracia. Y esa gracia que lo cambió, que lo impulsó a cruzar mares, soportar prisiones y entregar su vida, sigue viva. La voz de Pablo sigue resonando no solo en los libros sagrados, sino en los corazones que anhelan un sentido más alto. Su legado no es solo doctrinal, es humano, real, visceral, porque al final, lo que permanece de su camino no es solo el mensaje que predicó, sino el amor con el que vivió, luchó y murió. Ahora, te invito a reflexionar. ¿Alguna vez has sentido que estás encadenado por dentro, como lo estuvo Pablo? ¿Cuál es tu Damasco, tu punto de quiebre y transformación? Déjanos aquí en los comentarios qué parte de la vida de San Pablo te tocó más. Tu opinión puede tocar el corazón de otra persona que esté leyendo. Dale me gusta a este video para que más personas puedan conocer esta poderosa historia. Y compártelo con alguien que esté necesitando una transformación radical como la de Pablo. Porque incluso después de 2000 años, la voz de San Pablo todavía no se ha apagado. Y tal vez hoy te esté hablando a ti.